palabra. Muchas gracias, un saludo a todos ustedes, señores periodistas, a los medios que representan y sobre todo a la opinión pública que ha seguido con atención este caso. El pronunciamiento sobre la atención preventiva decretada el día de ayer por la Fiscalía General de la Nación, que hace la defensa de Santiago Uribe Vélez, es el siguiente. La defensa de Santiago Uribe Vélez puede sostener con absoluta convicción del conocimiento de cada una de las páginas que conforman los 31 cuadernos originales que reposan hasta el día de hoy en la Fiscalía, y sin violar la reserva de las mismas, que el único fundamento que tiene la determinación de tomar la medida de detención preventiva contra Santiago Uribe Vélez se basa en 3 falsos testigos: Alexander Amaya, Juan Carlos Meneses Quintero y Eunicio Alonso Pineda Luján. El primero de ellos ya desde el año 2000 había sido desechado por la Fiscalía General de la Nación, y él, en un proceso que está abierto, que es público porque está en juicio, fue acusado por la Fiscalía, igual que el mayor Meneses Quintero, como los únicos responsables de la muerte de Camilo Barrientos. Por lo que no se entiende si son los únicos responsables y el propio Alexander Amaya ha admitido su responsabilidad y exculpado a Santiago Uribe Vélez, ahora la Fiscalía incluya el delito de homicidio dentro de los cargos por los cuales se tome de aseguramiento. El mayor retirado, Juan Carlos Meneses Quintero, al igual que Eunicio Alonso Pineda Luján, tienen de común, y está aprobado, que han sido financiados por una organización. Se trata de una ONG, la Comisión Intereclesial, que ha promovido el sacerdote jesuita Javier Giraldo, que además ha sido denunciado por el presidente Uribe Vélez por la persecución que ha sufrido desde hace muchos años, y esta organización ha protegido, financiado a estos falsos testigos, especialmente al último, por varios años, teniéndolo oculto en el exterior, pagando todos sus gastos, realizando actividades que si lo hiciera algún miembro del llamado uribismo, sin duda ya estaría procesado y preso por ello. Estos casos que se relacionan con el llamado grupo de los 12 apóstoles, sin duda debieron ser investigados, y lo fueron en su momento por la Fiscalía. Tuvieron decisiones en su momento absolutorias de Santiago Uribe Vélez, no tomadas de manera ligera, como irresponsablemente sostiene la Fiscalía, sino fruto de un trabajo serio, al extremo que he sido autorizado para citar como testigo de excepción del trabajo que realizó la Fiscalía en esa materia, lo que hizo en su momento el doctor, que entre otras cosas dirigió el CTI, que luego fue incluso fiscal delegado de la Corte, Hernán Gonzalo Jiménez. El doctor Hernán Gonzalo Jiménez, que ustedes seguramente lo conocerán, un hombre serio, probo, un jurista de altas calidades y sobre todo un hombre valiente, ha dicho que está dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad bajo juramento para indicar cómo él directamente conoció el caso, conoció de los falsos testimonios y se tomaron las determinaciones que había lugar en derecho, y que no hay lugar para que ahora se ponga en tela de juicio lo realizado por la Fiscalía 16 años atrás. La valoración probatoria que la Fiscalía hizo fue ligera, no tuvo en cuenta los argumentos de la defensa, y sobre todo, y que es lo más grave, y ustedes lo saben, desestimó 22 años de continua comparecencia de Santiago Uribe Vélez a las autoridades. No hay caso en la historia judicial de Colombia de una persona que haya comparecido más tiempo ante las autoridades, dando ejemplo de respeto a la justicia, para que luego sea abusivamente detenido preventivamente. Estamos frente a un caso que implica un retroceso
de por lo menos 15 años en lo que son los avances de nuestra jurisprudencia, desde la sentencia de la Corte Constitucional 774 del 2001 hasta recientes leyes expedidas por incluso este gobierno. La Fiscalía, en la manera como ha actuado en este caso, le ha demostrado a la defensa y sobre todo a la opinión pública que no hay garantías para él. Y por tanto, a partir de la ausencia de garantías manifestada por el sesgo conocido desde la cúpula de la Fiscalía en contra del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez y su círculo más cercano, de las constantes filtraciones que en este proceso se han dado a ciertos medios de comunicación, particularmente Noticias 1, la condena anticipada que se ha hecho en el escrito de detención preventiva de las 237 páginas que lo contemplan, la forma como puede enviar un mensaje equivocado prevaliéndose que la defensa no puede revelar los detalles de este proceso porque estaría violando esa sí la reserva, y teniendo en cuenta que es lo más grave, la flagrante violación de los términos procesales. Estamos hablando que cuando rindió indagatoria finalmente Santiago Uribe Vélez hace casi 3 años, la ley disponía y sigue disponiendo un término máximo para definir su situación jurídica de 10 días. Se tomó 28 meses. Eso es algo arbitrario, es algo abusivo, es algo sin precedentes en la historia judicial de Colombia y no puede pasar inadvertido. Por esas y otras razones que por formar parte de la reserva me veo obligado ahora a callar, la defensa, de común acuerdo con Santiago, con quien me reuní, junto con el defensor suplente, el doctor Juan Felipe Amaya y el doctor Víctor Mosquera, experto internacionalista, hemos tomado la decisión de lo siguiente. Primero, Santiago Uribe Vélez renuncia y manifiesta que renuncia a cualquier prescripción en los casos por los cuales está siendo investigado, de concierto para delinquir agravado y de homicidio agravado. Nunca ha pretendido beneficiarse de una posible prescripción, solo le interesa que se sepa la verdad y que se haga justicia. Santiago espera poder llegar ante un juez imparcial, porque en este caso solo ha intervenido la Fiscalía, y ese juez imparcial, de cara a un proceso público, con todo el expediente abierto para que pueda haber todas las veedurías internacionales que quieran hacerlo, se pueda establecer realmente que prima su presunción de inocencia hoy mancillada por la Fiscalía. Este debate no se puede hacer ante la Fiscalía, que ella ante sí misma toma decisiones sin ninguna intervención judicial externa. Por ese motivo no vamos a interponer ningún recurso contra las decisiones de la Fiscalía porque son inefectivas, no sirven para nada. El recurso de reposición ante un funcionario o el de apelación ante el señor vicefiscal. En este caso, hace 2 años se designó a dedo al actual fiscal 10º, fue quien tomó la decisión que estamos seguros fue compartida con sus superiores, y esperamos que defienda esa decisión en un juicio transparente, donde ustedes y toda la comunidad que quiera apreciarlo se dé cuenta de la enormidad de las arbitrariedades cometidas en este proceso. Finalmente, Santiago también ha solicitado al doctor Víctor Mosquera para que él, como experto internacionalista, presente a su nombre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las medidas cautelares que pretendan evitar que se siga vulnerando gravemente su derecho a la presunción de inocencia, a su libertad, que se ponga en peligro su vida, porque hoy está en un calabozo contiguo a el de el reconocido narcotraficante sometido por su hermano alias Don Mario. Por ese motivo se solicitó su traslado, ya lo ordenó la Fiscalía, afortunadamente, también tengo que reconocerlo, que sigue rápida, eso sí, en ordenar su traslado. Esperamos que se materialice en los próximos días, lo más pronto que sea posible. Finalmente, la defensa de Santiago Uribe Vélez quiere decirles a ustedes que si ha convocado esta rueda de prensa en este lugar, no es porque se pretenda politizar la defensa de Santiago Uribe Vélez. Lo que pretendemos es hacer
clara expresión de rechazo a la politización de la justicia que se ha hecho instrumentalizándose la Fiscalía a ese propósito. No conozco ningún caso en donde se persiga con tanta hazaña a un ser humano como lo han hecho con Santiago Uribe Vélez. Doctor, vamos a permitir que el doctor Víctor Mosquera también haga una consideración sobre algo a lo que hizo mención el doctor Jaime Granados. Doctor Víctor Mosquera. Los tribunales internacionales, porque hemos identificado que la Fiscalía durante 20 años ha realizado una investigación constitutiva de una dilación indebida de investigación, lo que ha afectado la presunción de inocencia de Santiago Uribe. No vamos a seguir permitiendo que la Fiscalía General de la Nación condene informalmente a los miembros de la oposición y vamos a defenderlo para que él se pueda defender en libertad con todas las garantías judiciales que tiene derecho. No, era precisamente, creo que lo que estaba precisando el doctor, lo que se busca con la medida cautelar es eso, que en libertad él se defiende en juicio, es por lo que le entendemos, básicamente. Sí, se trata de dos aspectos. Uno, que se proteja su vida, que corre peligro. Ustedes tal vez no son conscientes, porque no tenían por qué saberlo, que además de haber sufrido el atentado en el cual murió su padre en 1983 y del cual se salvó de milagro, él sufrió otro atentado en la finca Guacharacas, que incendiaron la finca. Ha sido víctima de varios intentos de secuestro, ha recibido constantes amenazas durante todos estos años por ser el hermano del presidente Álvaro Uribe Vélez. La Policía Nacional durante 14 años le ha mantenido un esquema justamente por esos riesgos objetivos claramente evidenciados, y no solamente por esas razones, sino porque justamente uno de sus falsos incriminadores, como a él y a su hermano, que es el tal alias Don Mario, se encuentra privado de la libertad en un lugar continuo de él, pues es fácil advertir que corre peligro su vida. Y creo que en eso la Fiscalía ha entendido que debía actuar con prontitud, y en menos de 24 horas de elevar la solicitud dispuso que se desplazara a una guarnición militar, y estamos a la espera de cumplir el trámite ante el INPEC y ante el Ministerio de Defensa. Ya el señor Ministro de Justicia manifestó su plena cooperación en esta materia. Así que en ese sentido yo creo que lo que hay que buscar al máximo es la protección a su vida, y en segundo lugar a la protección al debido proceso, a la libertad, de que se pueda defender, no como un criminal, como se lo ha pretendido señalar la Fiscalía con la decisión, sino defenderla como un hombre que se presume inocente. La decisión, cuando ustedes la lean, equivale a una condena anticipada. Insisto, es un retroceso en la historia de Colombia. Va en contravía directa con las recomendaciones adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 31 de diciembre del año 2014 y que han sido citadas por autoridad, entre otros, por el Congreso cuando expidió la reciente ley que reformó la detención preventiva, a instancias, por cierto, del jurista y ministro de Justicia, Yesid Reyes. Así que este caso debe convertirse en un símbolo de lo que no debe ser la detención preventiva en Colombia. Recuerden, queridos periodistas, que ya Colombia ha sufrido casos de errores judiciales grasos recientes, como la condena injusta, afortunadamente reversada por la Corte Suprema, del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Aquí hay unas enormes similitudes entre los dos casos, en donde tenemos unos falsos testigos inducidos, empujados por perseguidores políticos del presidente Uribe, que los ha financiado. Esto es de la mayor gravedad. Ustedes cuando ya han visto que los testigos fueran financiados por los opositores de alguien y que sean utilizados como testigos válidos en contra de esta persona, en este caso el hermano del señor expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Doctor Granados, en las últimas horas el presidente había dicho que ofrecía garantías de una veeduría internacional en el proceso de defensa de Santiago Uribe. ¿Ustedes van a aceptar esa veeduría? ¿Es viable en el proceso? Yo creo que hay que reflexionar con mucho detenimiento sobre las palabras del señor presidente Juan Manuel Santos al respecto, porque no son frecuentes en un jefe de Estado hacer referencia a una veeduría internacional en un caso que lleva a la justicia colombiana. El que el señor presidente haya salido a decir eso públicamente es una señal de profunda preocupación acerca de lo que está pasando
en la fiscalía. No lo está diciendo la oposición política, no lo está diciendo las personas que están siendo perseguidas, lo está diciendo el jefe de Estado. Nuestro sistema jurídico permite que la Procuraduría, artículo 277, número 6 de la Constitución, la faculta para que pueda intervenir en todos los procesos judiciales. Y en este caso, a raíz del impacto de la decisión, ayer mismo el señor Procurador General designó un agente especial, el doctor González, Procurador Delegado ante la Corte, y esperaremos qué decisión toma respecto a este proceso. Pero también el señor presidente hizo referencia a sabiduría internacional que hoy no existe en nuestro procedimiento. Nadie en el exterior puede llegar y ver un proceso que está cerrado, sujeto a una reserva. Por tanto, para que se materialice esa veeduría, que nos parece una muy importante iniciativa, y a otras veedurías que quieran llegar, desde que sean transparentes y objetivas, se requiere que estemos en una etapa abierta, ya acusado, sometido a un juicio donde todo se ventile públicamente. Esa es la mayor garantía que tiene un ciudadano cuando enfrenta la administración de justicia, no a través de un proceso secreto en donde no puede defenderse públicamente, pero sí es censurado públicamente. Así que yo personalmente, y en eso sé que toda la defensa y la familia de Santiago Uribe Vélez anhela que la comunidad conozca lo que hay en ese proceso para que sepa que lo que se ha hecho con Santiago Uribe Vélez es una enorme injusticia. Doctor Vamos Granados, allá. aunque es Vamos anticipado. de a uno, por favor. Vamos allá y vamos pidiendo la palabra. Doctor Granados, hay algo que yo particularmente no comprendo, no entiendo. Dentro de este proceso que están realizando ustedes para el traslado del señor Santiago Uribe a una guarnición militar. Dicen ustedes que el trámite lo están haciendo directamente con el INPEC. Yo tengo entendido que el INPEC actúa cuando un juez ordena la medida de aseguramiento, cuando ya hay un proceso. En este caso, ¿por qué el INPEC interviene en esto? Es que aquí hubo una medida de aseguramiento. El día de ayer lo que decretó la Fiscalía fue una medida de aseguramiento. Estamos en el trámite de ley 600, no es trámite de ley 906, y a la Fiscalía, que es juez en este caso, se le solicitó y decretó efectivamente que se pusiera a disposición del INPEC para que fuera trasladado a la mayor brevedad a una guarnición militar, y esa es la razón. Doctor Granados, ¿ustedes cómo califican esta decisión de la Fiscalía repentina después de 28 meses? ¿Tendrá algún contenido político, algún tipo de contenido externo al jurídico? Bueno, los colombianos y la opinión pública internacional es inteligente y puede asociar los fenómenos. Yo como defensor lo único que puedo decirles es que durante 28 meses no estuvimos quietos, no estuvimos pasivos. Constantemente solicitamos a la Fiscalía que se pronunciara. Constantemente presentamos alegatos de fondo diciéndole que tenía que pronunciarse y por qué. Incluso recurrimos a una acción de tutela que desafortunadamente la Corte Suprema de Justicia no accedió a ella en la correspondiente momento procesal, por un argumento que como es público lo puedo comentar, es curioso. Dice la tutela que si bien es cierto hay una violación de sus garantías, no es menos cierto que la Fiscalía no puede ser obligada a definir dentro de los términos de la ley. Es decir, aquí hay una materialización de una violación grave de los derechos de Santiago Uribe Vélez, pero que se han quedado sin una tutela judicial efectiva. Y ese es uno de los argumentos que el doctor Víctor Mosquera, como experto en la materia, pues va a llevar ante los organismos internacionales, particularmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que afortunadamente fue advertida la semana pasada por el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez en compañía del doctor Víctor Mosquera en Washington, cuando fue recibido por el director ejecutivo, señor Álvarez y Casa, y él escuchó atentamente las preocupaciones que incluían lo que estaba ocurriendo con el caso de Santiago Uribe Vélez, al cual todavía no se había llevado una medida cautelar, porque se estaba dando la oportunidad que la Fiscalía actuara en derecho, cosa que ya vimos no, por lo menos para esta defensa, no ocurrió. Doctor, le quería preguntar, aunque puede ser anticipado, ¿ustedes ya descartaron, o por lo menos el doctor Santiago Uribe, hacer parte de la justicia transicional? Pues miren, sobre justicia transicional se han dicho tantas mentiras que podría escribirse un libro. Primero, jurídicamente no existe. La única justicia transicional que hay en Colombia se llama la Ley de Justicia y Paz, aprobada en el gobierno del presidente Uribe, la Ley 975. Segundo,
El acuerdo de La Habana en los 75 puntos constituye un acto sin precedentes en el derecho internacional ni en nuestro derecho constitucional. No es posible en nuestra actual constitución crear tribunales ad hoc, crear cortes ad hoc, violenta el principio de juez natural, contraría ni más ni menos que el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, artículo 8º, pero, como si fuera poco, además contraría directamente nuestra Constitución, y mucho menos incluyendo jueces internacionales. En tercer lugar, esa jurisdicción está construida, como aparece en La Habana, para, en primer lugar, encargarse de los temas de conflicto de las FARC. Este caso es diferente. Habrá que esperar que primero sea refrendado, pase controles constitucionales, cosa que lo dudo mucho, y se vuelve una realidad normativa. Pero sí se han pretendido crear unas presiones políticas en el caso de Santiago Uribe Vélez y en el caso de los militares. Yo recuerdo que el año pasado el fiscal general dijo que uno de los casos que podría ir en la justicia transicional era el caso del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. ¿Qué tal que eso pudiera pasar? Una persona inocente, que en buena hora la Corte Suprema de Justicia lo exoneró, hubieran transcurrido 8 años, 4 meses de una injusta privación de libertad. Es decir, que no, descartan esa posibilidad. Totalmente descartada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, usted anticipaba que el presidente Uribe había estado en estos días precisamente comentando la presión política en contra de la familia de Santiago y en contra de la familia Uribe. Es decir, ¿sabían de antemano que se iba a venir la captura en estos días? Hoy ocurrió algo muy grave, por lo menos me enteré. Esta mañana un colega de ustedes, un periodista muy prestigioso, Néstor Morales, manifestó al aire que a él la fiscalía le había informado que ustedes saben que eso está prohibido en nuestra Constitución y la ley, que constituye un delito, que constituye una grave falta a los derechos humanos, que las conversaciones de una persona investigada, que se sabe investigada, carrera indagatoria, y que ya tantos años investigada, tenga con su abogado. Y Néstor lo dijo, y Néstor no es precisamente campeón del uribismo. Es muy grave. ¿Qué tal que hubiera sido al revés? ¿Qué tal que eso hubiera ocurrido en momentos en donde se cuestionaba una fiscalía que no fuera cercana al actual gobierno? Si la fiscalía se supone que es un órgano independiente, imparcial, sujeto únicamente a la Constitución y a la ley, y la fiscalía, según lo que dice Néstor Morales, y yo le creo, estaba chuzando las conversaciones de Santiago Uribe Vélez con su abogado. Eso no es posible. Por menos que eso, el Tribunal Supremo de España sancionó y le retiró la posibilidad de ser juez a Baltasar Garzón. Pero parece que aquí en Colombia lo que haga la fiscalía reina en el imperio de la impunidad. Es importante que los abogados penalistas en Colombia entiendan que si algo protege su trabajo, como el de ustedes, los periodistas, en relación con sus fuentes, es que no puedan ser intervenidos de manera, en este caso, claramente, patentemente ilícita. Es increíble que la fiscalía que acusó a Bernardo Moreno, mi amigo y cliente, supuestamente por unas chuzadas que no existieron, porque así lo dijo la Corte, esté chuzando las conversaciones de un abogado con su cliente. Doctor, pero no me responde la pregunta. ¿Sabían de antemano que Santiago Uribe iba a ser capturado? Pues después de todos los rumores que había en este caso, después de 28 meses estar esperando, pues uno hace inferencias. Lo más importante, y ustedes han dado cuenta, es que siempre, bajo cualquier circunstancia, Santiago le puso la cara a la justicia de Colombia, ha demostrado un profundo respeto, así se ha tratado injustamente, y prevalecerá su presunción de inocencia, así como han prevalecido casos emblemáticos como el coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Eso ocurrirá en este caso. Créanme que cuando ustedes vean las pruebas van a coincidir con nosotros. Doctor, ¿cuántas veces ha escuchado la Fiscalía este exdirectivo del CTI que supuestamente tiene pruebas sobre los falsos testigos? Exdirectivo del CTI,
el doctor Hernán Gonzalo Jiménez, él no ha rendido declaración en este proceso, a raíz de lo que ha ocurrido, que ha tenido toda la divulgación pública, a través de un común amigo manifestado su deseo de que se le escuche. Está absolutamente impresionado por lo que ha ocurrido. Él es una persona que tiene una enorme credibilidad, porque es un abogado muy distinguido y sobre todo no tiene ningún motivo para venir a faltarle la verdad a la justicia en un tema tan delicado. Yo creo que es importante que se sepa la verdad en este caso y todas las personas que puedan colaborar en ella, bienvenidas. Un mensaje final. Un mensaje. Esta es una despedida con el doctor Gustavo. Nuestro partido quiere que al país se le diga de una vez la verdad. Esa alianza de persecución política entre la Fiscalía y el Gobierno va a tener como premio que el señor Vicefiscal General de la Nación, el doctor Perdomo, sea entonces el fiscal encargado. El país tiene derecho a saber la verdad y que se nos diga de una vez por todas qué es lo que se quiere hacer a escasos 4 semanas de la terminación del periodo del fiscal actual y que busca con toda esta dilación dejar encargado al Vicefiscal General de la Nación, a quienes hemos visto todos los colombianos liderando todo este proceso de persecución al uribismo y de criminalización de la oposición democrática representada en el Centro Democrático. Se va a conocer, doctor Oscar Iván, se va a conocer próximamente la posición del presidente Uribe sobre este tema. El presidente es un hombre muy aguerrido, ustedes mejor que nadie lo saben, y prácticamente lleva 24 horas. Él lo decidirá, el país sabe que siempre el presidente pone la cara, dice las cosas, y en el momento en que él lo considere, determinará qué hacer y qué debe decirle a los colombianos. ¿Qué le ha dicho usted en las últimas horas? Estamos firmes defendiendo esta posición del partido y más que nunca reiteramos el compromiso ante los colombianos de nuestra lucha para que Colombia logre una paz basada en la justicia, en la defensa de las fuerzas militares, en el respeto de los valores democráticos y la convicción como partido de la urgencia de una reforma a la justicia. 8 de cada 10 colombianos no creemos en la justicia y lo peor que le puede pasar a una democracia es cuando la justicia está al servicio para perseguir la oposición y las ideas como las que representa el Centro Democrático.